¿Alguna vez nos hemos parado a pensar qué es eso de la ley? A menudo lo imaginamos como un bloque gigante, sólido, casi impenetrable. Bueno, pues hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a desmontar esa idea, a coger las herramientas y a descubrir que el sistema legal español es en realidad una obra de arquitectura muy bien pensada, con sus cimientos, sus planos y un diseño donde cada pieza tiene su porqué. Vamos a explorar juntos esa estructura invisible. Y para empezar, vamos directos al grano. La pregunta parece de lo más sencilla. ¿Qué es la ley? Es la base sobre la que funciona nuestra sociedad, sí, pero intentar definirla, bueno, ahí es donde la cosa se pone interesante. Y la respuesta, ya aviso, tiene miga. Porque la primera sorpresa es esta. La ley no es una única cosa. Hay que quitarse de la cabeza esa imagen de una sola fuente de donde sale todo. Lo que tenemos hoy es un sistema, una red complejísima de reglas y principios que se conectan entre sí como un engranaje de precisión. Y aquí viene el cambio de paradigma total. Antiguamente la ley era la herramienta principal para ponerle límites al poder, ya fuera del rey o del Estado. Hoy esa función la tiene la Constitución. Ella es la norma suprema, la que está por encima de todo y de todos, y es la que controla a todos los poderes públicos, incluida la propia ley, que también tiene que obedecer a la Constitución. Vale, para entender esta arquitectura, como en cualquier edificio, hay que empezar por los cimientos. Y aquí tenemos dos principios que son, básicamente, las reglas de oro que sostienen todo el entramado legal. Todo poder público, sin excepción, tiene que seguirlas. La primera es el principio de legalidad. Esta es la piedra angular de cualquier Estado de Derecho. Suena un poco técnico, lo sé, pero la idea es muy simple y muy potente. Ninguna autoridad puede hacer algo que no esté previamente permitido por una ley. Por poner un ejemplo claro, un policía no puede multar a alguien por algo que no esté escrito y prohibido en una norma. Así de sencillo. Todo el poder, desde el gobierno hasta el último funcionario, está atado a la ley. Y la segunda regla de oro es la reserva de ley. Y esto de verdad es crucial. Viene a decir que solo y exclusivamente los representantes que hemos votado, o sea, el Parlamento, pueden regular nuestros derechos y libertades más importantes. Pensemos en la libertad de expresión o el derecho de reunión. El gobierno no puede, por su cuenta, sacar un decreto y limitar esos derechos. Es, por así decirlo, el escudo que protege el núcleo de nuestra democracia. Muy bien, ya tenemos los cimientos bien asentados. Ahora vamos a ver los materiales de construcción. ¿Por qué no? No hay un único tipo de ladrillo. Existe todo un catálogo de normas con rango de ley, y cada una sirve para una cosa distinta. Antes de nada, es fundamental entender la jerarquía. Pensemos en una pirámide. En la cima, intocable, está la Constitución. Justo debajo, en un segundo nivel, está la categoría de normas que llamamos ley. Y por debajo de ellas, en un tercer nivel, están los reglamentos, que son las normas que dicta el gobierno. La ley siempre manda sobre el reglamento, pero siempre obedece a la Constitución. Dentro de ese segundo nivel, el de las leyes que hace el Parlamento, tenemos dos tipos principales. Están las leyes ordinarias, que son las más comunes, y sirven para casi todo. Y luego están las leyes orgánicas, que son especiales, se reservan para los temas más delicados e importantes, como los derechos fundamentales. Y aquí está la gran diferencia. Para aprobar una ley orgánica hace falta una mayoría absoluta en el Congreso, o sea, un consenso mucho más fuerte y difícil de lograr. Pero, ojo, que el Parlamento no es el único que crea normas con ese rango de ley. El gobierno también puede, pero solo, y repito, solo, en dos supuestos muy tasados. El primero es el decreto ley, que se usa para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. Y el segundo es el decreto legislativo, que es cuando el Parlamento le hace un encargo específico al gobierno para que desarrolle una ley. La clave está en el porqué. Uno nace de la urgencia, el otro de una delegación. Y claro, para que el gobierno no abuse de la vía de la urgencia, hay un mecanismo de control. Cualquier decreto ley que se apruebe tiene que pasar el examen del Congreso en un plazo máximo de 30 días. Es el Congreso quien decide si lo convalida, es decir, le da el visto bueno, o si lo deroga, un control democrático que es absolutamente fundamental. Ya hemos visto los cimientos y los materiales. Perfecto. ¿Y ahora qué? Pues ahora vamos a la línea de montaje. Vamos a ver cómo se ensamblan todos estos bloques para tener al final una ley terminada y funcionando. El proceso legislativo normal tiene tres fases muy claras. Todo arranca con la iniciativa, la chispa que lo pone todo en marcha. Después viene la tramitación, que es el corazón del proceso, los debates, las enmiendas, las votaciones. Y por último, la fase final, cuando la ley ya aprobada recibe el sello definitivo del rey y se publica en el Boletín Oficial del Estado para que todo el mundo la conozca. ¿Y quién puede accionar esa palanca de la iniciativa?
Pues no solo el gobierno, que es lo más habitual, también pueden proponer leyes los propios diputados y senadores, los parlamentos de las comunidades autónomas e incluso la ciudadanía, a través de la iniciativa legislativa popular, si se reúnen 500.000 firmas. Como se ve, las puertas para proponer nuevas leyes están bastante abiertas. Vale, una vez que una ley se aprueba en el Congreso, el texto viaja a la otra cámara, el Senado. Allí vuelve a ser estudiado. El Senado puede proponer cambios o incluso vetar el texto por completo. Es un sistema de doble lectura para asegurar que todo esté bien meditado. Y aquí llega la pregunta del millón, la que surge siempre que hay dos cámaras. ¿Qué pasa si no se ponen de acuerdo? Si el Congreso dice sí, pero el Senado dice no. ¿Se paraliza todo? Pues la respuesta es un no rotundo. No se paraliza nada. El diseño de nuestro sistema le da la última palabra al Congreso. Por eso se dice que tenemos un bicameralismo imperfecto, porque las dos cámaras no tienen el mismo peso. La lógica detrás de esto es que, en caso de bloqueo, debe prevalecer la voluntad de la Cámara que representa directamente a toda la ciudadanía. Y el mecanismo es este. Si el Senado veta una ley, el Congreso tiene el poder de levantar ese veto inmediatamente. Solo necesita volver a votar a favor del texto original con una mayoría absoluta. Es la prueba definitiva de quién tiene la primacía en el proceso legislativo. Ya casi hemos terminado el edificio. La ley está construida y publicada, pero falta una última regla, un control final, que tiene que ver con algo tan fundamental como el tiempo. Se trata del principio de irretroactividad. Dicho de forma sencilla, significa que las leyes, por norma general, se aplican de hoy hacia el futuro, nunca hacia el pasado. Nadie puede ser castigado por hacer algo que, cuando lo hizo, era perfectamente legal, ni se le puede quitar un derecho que ya había conseguido con la ley anterior. ¿Y por qué es tan importante esta regla? Por una cosa llamada seguridad jurídica. Básicamente necesitamos poder confiar en las reglas del juego, saber a qué atenernos cuando actuamos. Este principio nos da la tranquilidad de que nuestros actos serán juzgados con las leyes que estaban en vigor en ese preciso momento y no con otras que se inventen después. La flecha del tiempo en el derecho, por tanto, va en una sola dirección. Desde que se publica una ley, sus efectos se despliegan hacia adelante, hacia el futuro. Mirar hacia atrás, el efecto retroactivo, está prohibido si es para perjudicar o restringir derechos. La única gran excepción es cuando la nueva ley beneficia a la persona, algo que pasa a veces, por ejemplo, en el derecho penal. Y con esto, volvemos a nuestra metáfora del principio, y todo encaja. La estructura es clara. La Constitución es ese cimiento indestructible sobre el que se levanta todo. Los diferentes tipos de leyes son los muros y los techos que dan forma al edificio. Y el principio de legalidad es como el permiso de obra, la garantía de que todo se construye como mandan los planos. Así que, al final, toda esta arquitectura legal, que puede parecer muy abstracta, no es solo teoría, es el sistema operativo de nuestra sociedad. Y la pregunta que queda flotando es precisamente esa: ¿de qué manera cada uno de estos engranajes, desde la reserva de ley al control de los decretos, está diseñado para asegurar que el poder, al final del día, deba responder siempre ante la ciudadanía a la que sirve?